Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. 8 días atrás, cuando terminábamos la predicación de la esposa cristiana, se me acercaba una hermana de la iglesia y no dejaba de llorar, diciéndome que la palabra la había desnudado y que de alguna manera se sentía la peor esposa, que no había entendido su papel. Pues en ese momento, ¿qué hicimos con Adriana? La abrazamos, le hicimos entender que era una forma muy linda de ver la mano de Dios tratando a la congregación y procesándola. Nos debemos preocupar es cuando la palabra no crea este tipo de reflexión en nuestras vidas. Pero aplaudimos y le damos gracias a Dios cuando los creyentes se acercan y exteriorizan eso, porque eso quiere decir que hay un profundo trabajo de el Espíritu Santo en cada persona y ellas precisamente están reflexionando y cambiando su estilo de vida. Pero yo no entendía las profundas palabras de esta hermana de la iglesia hasta que hice este estudio donde habla del esposo cristiano. Porque ahora soy yo el que estoy profundamente conmovido con lo que significa ser un esposo cristiano. Y pues no podía detenerme de hacer esta pequeña reflexión juntamente con la congregación. Entonces daré este estudio con mucho temor y temblor, pero siendo consciente de que aún me falta alcanzar muchas cosas, porque es algo que el Señor ha puesto, es un desafío maravilloso que podemos realizar. Y por eso al comenzar el día de hoy, quiero recordar que no va a poder ni la esposa ni el esposo comportarse de una manera cristiana si el Espíritu Santo no está en ellos. Esto es una predicación que es solo para creyentes. No es una predicación para incrédulos, para gente que no han depositado su confianza en Jesús, sino para personas que han entendido lo malo que pueden llegar a ser y por eso han rendido su vida a los pies de Jesús. Al día de hoy el divorcio es algo que en medio de nuestra sociedad se ha convertido en algo epidémico. Años atrás aumenta de manera alarmante las cifras de divorcios. Y esto es totalmente opuesto a lo que sucede con los matrimonios, que son ahora menores. Es más la gente que se acerca a una notaría a divorciarse que a casarse. Y esto es grave y peligroso, porque es socialmente establecido que la estabilidad familiar, de la estabilidad familiar, depende la estabilidad social. El aumento de los divorcios es un reflejo directo de una sociedad que abandonó la directriz de la palabra del Señor. Ahora, uno podría decir esto es algo que aqueja el día de hoy, pero no es así. Alguien me decía, ¿para qué traer hijos al mundo si el mundo está peor que antes? Eso no es verdad. El mundo antiguo también estaba tan grave como el mundo moderno. Y si esa es tu excusa para no traer hijos al mundo, pues entonces desde el siglo I, es más, desde hace 10.000 años atrás, no deberían traer hijos al mundo porque el mundo está mal desde hace mucho tiempo. Fue la fe cristiana quien elevó el carácter y el valor del matrimonio en medio de una sociedad quien tenía al matrimonio como algo menospreciable. Y les traigo pruebas. Entre los judíos, que la gente piensa que el divorcio es algo de los 60 para acá. La gente piensa que el divorcio es algo que hace parte de la revolución sexual que trajo los años 60. No. Miren lo que pasaba en el primer siglo. Entre los judíos el divorcio era causa común, a tal punto que el esposo podía divorciarse de la esposa si ésta no le hacía el desayuno como a él le parecía. Cuando la gente se acerca a hablarle a Jesús y decirle, ¿es lícito dar carta de divorcio? Cuando le preguntan a Jesús eso, en esa época la gente se divorciaba por unas bobadas. Cuando en el momento en que Moisés le permite carta de divorcio y repudiar a la esposa del esposo, era solo por adulterio. Pero resulta que en ese momento cuando el Señor confronta, les dice a ellos, en el principio no era así, sino varón y hembra los creó y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Les hace entender que el matrimonio es un vínculo perpetuo, que lo único que lo puede separar es la muerte. Y que ellos habían cogido una ley que Dios les había permitido por la dureza de sus corazones, es decir, a cada persona adúltera había que apedrearla,
Pero resulta que apedrearon a uno, apedrearon a dos, apedrearon a tres, apedrearon a cuatro, apedrearon a 100, apedrearon a 1000. Y si apedreaban a cada persona que permitiera en su corazón el adulterio, se hubieran quedado sin pueblo. Entonces por esa razón se les permite carta de divorcio. Pero no porque fuera la finalidad del Señor, sino por la dureza de los corazones. Pero la gente al día de hoy lee la Biblia contextualizándola al día de hoy y se piensa que el divorcio es un látigo o una situación social contemporánea solo de esta época. Pero no es así. Si esa era la situación entre los hebreos, entre los judíos, miren cómo era la situación entre los paganos. Voy a leerles algo que decía William Berkeley. En los días del apóstol Pablo, la vida romana de familia estaba deshecha. Séneca, ustedes lo conocen o lo han oído nombrar, escribe que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Algo muy similar a lo que sucede el día de hoy. Séneca también decía que las mujeres fechaban los años de su vida por los nombres de los maridos que habían tenido. Marcial cuenta que una mujer había tenido 10 maridos. Juvenal refiere que había una mujer que había tenido 8 maridos en menos de 5 años. Y Jerónimo dice que era verdad que en Roma había una mujer que se había casado con su 23º marido. Y ella era la 22ª esposa de él. ¿Están entendiendo cómo estaba el matrimonio en esa época? ¿Cómo pueden decir entonces que es un problema del día de hoy? Los problemas sociales que ustedes ven al día de hoy se veían en la antigüedad. Drogas en la antigüedad había. Los senadores de Roma tenían cocaína en sus anillos. Era legal el consumo de opio. Aborto, si un niño nacía con defectos físicos, había un decreto legal entre los griegos que lo podían botar al río o botarlo desde un precipicio. Si ustedes vieron la película 300, saben que eso es verdad. Entonces no hablemos de que hay algún fenómeno social que al día de hoy sea diferente a la antigüedad. Que las marchas gays y los movimientos LGTBI, el primer movimiento LGTBI que hubo fue situado en Sodoma y Gomorra. Entonces no hablemos de que al día de hoy ha habido algo que no se ha presentado en el pasado. Lo que pasa es que ahora se está viendo más claro, hay más inmediatez. El internet y todo lo que tenemos nos permite ver los vejámenes que se hacen en cualquier lugar del mundo. ¿Me comprenden? Pero eso no quiere decir que no existieran antes. En ese momento el vínculo matrimonial estaba en vías a desaparecer. Ese es el trasfondo cultural con el cual escribe Pablo. No se puede exagerar el efecto purificador del cristianismo en el hogar en el mundo antiguo. Sin lugar a dudas, solo cuando se tiene la directriz de aquel que es el creador del universo y quien instruye al matrimonio, es el que puede traer beneficios a esa institución sagrada. Dios nos dice por su palabra cuál es el objetivo en el matrimonio y cómo se logra dicho objetivo. Entonces, ¿por qué la fe cristiana puso un freno a esta forma de ver el matrimonio? A esta forma desdeñosa de ver el matrimonio como la tenía la cultura griega y la judía. Porque indicó el principio sobre el cual debía desarrollarse el matrimonio. Y este principio está muy alejado del pensamiento con que el hombre al día de hoy y sin temor de Dios se casa. Una vida en comunidad no puede estar basada en el interés pecaminoso propio, sino que por el contrario se basa en el interés por el otro. La mayoría de las personas se casan para ser felices, y eso es un sentimiento egoísta. Imagínense 2 personas que se casan, un hombre y una mujer que se casan, y cada uno tirando para su lado porque cada uno de ellos quiere ser feliz. Por esa razón es que los matrimonios no duran nada. Y por esa razón nosotros debemos entender que este pasaje que estudiamos al día de hoy tiene una base. Tanto el rol de la mujer como el rol del hombre al interior de la familia y del matrimonio tienen una base, y la base es Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, indicando que una persona va a poder cumplir su rol al interior del matrimonio, y aún esta pareja va a poder vivir en pos del beneficio de la otra persona solo si tiene al Espíritu Santo dentro de su ser.
porque será abnegado, el fruto del Espíritu Santo estará en él. Amén. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la bondad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, aquellas cosas contra las cuales no hay ley, estarán en esas personas. Y el uno vivirá en pos del otro, y juntos vivirán para la gloria de Dios. La semana pasada vimos que el mandato para las esposas era que ellas debían vivir sometidas, sujetas a la autoridad de sus esposos, mostrando así su sometimiento a la autoridad de Cristo. Ahora el esposo puede llegar a engañarse a sí mismo al escuchar esto y decir, wow, se tiene que sujetar a mí. Y puede manipular ese rol y puede exigirle a su mujer cosas que para nada le debe exigir. Pues si esta directriz de que la mujer se sujetara al marido estuviese aislada y no se dijese nada acerca del papel del hombre con respecto a la mujer, se pudiese manipular y se pudiese torcer. Pero resulta que el papel de sujeción de la mujer está conectado al papel del hombre. Es muy, muy lejano a la verdad pensar que el hombre puede manipular a Dios y puede sacarle ventaja a este principio de la que la mujer se sujete y usarla como trampolín para su propia felicidad. Inmediatamente del rol de la mujer de sujetarse, el apóstol Pablo señala el rol del esposo. ¿Y cuál es el rol del esposo? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. La orden que se da es amar a nuestras esposas y tiene un parámetro. ¿Y qué parámetro el que tiene? Ahora, yo quiero que entendamos algo. Acá la palabra amar, el término amar no se usa como sustantivo, se usa como verbo. Es decir, que no está hablando de algo sentimental. El amor en el parámetro bíblico, si se usa como un verbo, el verbo son acciones. El verbo es la acción del sujeto, ¿cierto? Entonces, entendamos algo. En la palabra de Dios, cada vez que se habla de amor, se habla como verbo. ¿Por qué razón? Porque el amor bíblico se demuestra ¿con qué? Con acciones, no con sentimentalismo, no con una tarjetica, no, con acciones. Pero la cuestión es que dice, maridos, amar a vuestras mujeres, pero no se queda allí nomás. Se da un parámetro, un termómetro para que el hombre ame a su esposa. Y el versículo completo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y eso puede ser una responsabilidad tremenda. Y no puede ser, es una responsabilidad tremenda. Ahora yo quiero hacer acá un alto antes de explicar esta parte. Muchas veces, tristemente he escuchado que mujeres dicen, pues a ellos les tocó la parte más fácil. Porque a nosotros nos toca sujetarnos, a ellos les toca sencillamente amarnos. Y miren, una persona, una mujer que lo mira así de esa manera tan simplista, primero que todo desagrada tremendamente a Dios. Y segundo, está permitiendo en su corazón una ignorancia bíblica tremenda. A nosotras nos tocó el papel más difícil. Claro, a ellos les toca el ser autoridad y a nosotras ser sumisas aún con injusticia. Vuelvo y te repito, por un lado sería un acto de irrespeto ante Dios y dos, una ignorancia total de la Escritura. Es ofensiva a Dios. ¿Por qué? Porque si el parámetro para las esposas es sujetarse como ellas se sujetan a Cristo, ¿saben quién es el parámetro de las mujeres? Ellas mismas. Así como tú te sujetas a Cristo, tú sujétate a tu marido. ¿Quién es el termómetro de la mujer? La misma mujer. ¿Me comprenden? Pero ¿cómo se le dice al hombre? Dice, pero el parámetro del esposo, ¿quién es? Dice, ama a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. La misma prudencia y la misma piedad con que te sujetas tú a Cristo, mujer, con esa misma piedad y prudencia te sujetas a tu marido.
Pero al hombre se le está pidiendo un poquitico más. Al marido se le está pidiendo, así como Cristo amó a la iglesia, tú ama a tu mujer. Si ven que no es un mandato que él puede manejar a su voluntad, para su propio beneficio. La imitación que se le demanda al hombre es la de Cristo. Una vez más, vuelvo y le repito, todo esto es posible para aquel que ha muerto a su misma naturaleza y ahora Cristo vive en él por la acción del Espíritu Santo, lo cual debe ser el crecimiento natural de todo creyente. En otras palabras, ahora le hablo a los varones. Si cuando escuchas esto dices, esto es imposible, es porque no has entendido que ser discípulo de Cristo es morir y renacer en una vida en unión con Él. En la medida que estemos unidos a Cristo podremos cumplir nuestro papel. En la manera en que nosotros seamos piadosos y dependamos del Señor podremos cumplir nuestro papel con nuestras esposas. Seremos incapaces de aprovecharnos de nuestra posición de autoridad para sacarle ventaja a ella, sino que seremos temerosos de Dios. La armonía, la felicidad y el buen funcionamiento del matrimonio son responsabilidad del varón. Vuelvo y se la repito, la armonía del hogar, la felicidad y el buen funcionamiento del matrimonio son responsabilidades del varón. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza de la mujer, así como Pablo lo ha dicho en el versículo 23, y por lo tanto es el líder de su hogar. Tu varón debe ser cabeza de tu hogar, y eso no significa ni tiranía ni dictadura. Significa, antes que todo, responsabilidad delante de Dios. ¿A quién Dios le va a pedir cuentas de su hogar? ¿A la mujer? ¿A los hijos? No, al varón. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién llamaron a cuentas? A Adán. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Uy. Y como para que no queden dudas en torno al nivel de dicho amor, señala, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el amor de Jesús fue un amor total, sin reservas, en donde se dio todo lo que podía él dar, lo dio. Dio su ser, su vida. Dio su ser y su vida por ella, por su iglesia, por su esposa. Alguna vez alguien llegó donde un pastor y le dijo, pastor, creo que mi problema es que amo mucho a mi esposa. Creo que esa es la base, la raíz de tantas cosas que están mal en nuestro matrimonio. La amo mucho. El man le alcahueteaba muchas cosas a la esposa. Y le dice el pastor, bueno, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Tú crees que amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Y dice, no, todavía no he hecho eso. Y el pastor le dijo, entonces no amas, todavía no estás amando más de la cuenta a tu esposa. Cuando llegues a la medida del amor de Jesús por su iglesia, ahí estarás amando a tu mujer correctamente. ¿Qué quiere decir esto, varón? La vida entera de Jesús fue rendida en beneficio de su esposa, la iglesia. Y nosotros como hombres debemos dar todo en nuestra vida entera en beneficio de nuestra esposa. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y el apóstol Pablo relaciona esta clase de amor del esposo hacia la esposa. Alguien dijo alguna vez, la firmeza del sacrificio del pacto del amor del esposo celestial por su novia, hablando de Cristo, es este amor de sacrificio que los esposos deben imitar. Porque una característica del amor que debemos tener los esposos por nuestras esposas es que es un amor, no es un amor normal, es un amor ¿qué? Un amor sacrificial. Hermanos, es probable que como esposos no tengamos la necesidad de dar nuestras vidas por nuestra mujer. No creo que estemos en un escenario social de esa envergadura, donde yo tenga que dar mi vida por Adriana. Sin embargo, en todo matrimonio siempre se presentará este tipo de muerte. La del esposo, quien para imitar a Jesucristo en su amor hacia su esposa,
tendrá que sacrificar su propio yo, y eso es morir. Y sacrificará su propio yo en pos de las necesidades de su esposa. Cada esposo debe mostrar una atención incesante y de servicio, todo basado en el amor por el bienestar de su esposa. Ahora, sí, es un amor sacrificial, pero también debe tener otro elemento. Porque puede haber un amor sacrificial obligado. No solamente debe ser un amor sacrificial, sino que debe ser un amor voluntario. Ese tipo de amor autoconsciente, decidido, y no simplemente como una respuesta emocional. No depende de que la esposa esté cumpliendo su rol de someterse a la autoridad del esposo. No depende de que se merezca tal muestra de amor. Es un acto de voluntad y no depende de los sentimientos. Con Adriana tuvimos consejerías con una pareja donde cada uno de ellos decía, es que yo no veo los cambios en ella y por eso yo no cambio, decía el esposo. Y la esposa decía lo mismo, yo no veo los cambios en él, por eso yo no cambio. De eso no se trata. En el caso del hombre, ya hablamos de la mujer, en el caso del hombre, así tú no veas cambios en tu esposa, y así tú no veas que ella merece tu amor, tú la debes amar. Yo te pregunto, ¿la iglesia merecía el amor de Dios? ¿El amor de su esposo Cristo? O sea, ¿fue por mérito que Él nos ama? Ahora nada. Cristo tomó la iniciativa de entregarse por su esposa a la iglesia, no porque fuese merecedora de ese amor. Romanos 5 del 6 al 8 nos lo deja ver. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la clase de amor que se le está demandando al hombre hacia su esposa. Esa es la clase de amor. Ahora sí que alguna hermana me diga, les tocó el papel más fácil. Dios no iba a darte a ti un rol, mujer, para que sacara tajada de ese rol el marido. Así no son las cosas. Sí, el amor es sacrificial, sí, es voluntario, pero un amor sacrificial y voluntario debe evidenciar algo que ya hablamos que tenía Jesús, y es una entrega total, no parcial. Por eso algo que ha deteriorado tanto las familias es la unión libre. Por eso algo que ha deteriorado tanto el vínculo matrimonial son las relaciones informales. Porque todas esas relaciones carecen ¿de qué? De compromiso. La gente se une diciendo, vamos a ver cómo nos va. Y allí, miren, ahora conozco parejas que llevan 50 años viendo cómo les va. O sea, duró. Pero cuando una persona se une con la puertica abierta de vamos a ver cómo nos va y si no nos abrimos y cada uno coge para su lado, no es un real compromiso. Y el real compromiso es, hombre, yo oficializo esta relación con el vínculo sagrado del matrimonio. En el caso de Cristo fue una entrega total. Todo lo que Jesucristo tuvo que hacer por su esposa, la iglesia, lo hizo. No dejó nada que pudiese hacer y que no hizo. Al punto que él pudo gritar en la cruz, consumado es. Lo dio todo. La pregunta del millón es, ¿tú lo has dado todo por tu esposa hasta el día de hoy? El esposo debe amar a su mujer sin reservas, en pos de las necesidades de ella. Los esposos deben ser y estar dispuestos a sacrificar sus propios intereses en pos del bienestar de sus esposas. A veces veo maridos que están más interesados en su autorrealización y todos los planes que tienen en torno a su familia son dirigidos en pos de él sentirse feliz. Una carrera universitaria, una segunda carrera universitaria,
un trabajo que le quite muchas horas de pasar con su familia, un traslado a otra ciudad. ¿Cuántas cosas pueden afectar la armonía matrimonial y de la familia? El varón debería preguntarse, ¿esta decisión que estoy a punto de dar beneficiará o dañará mi hogar? Porque nosotros ya, maridos, o sea, voy a hablarle a todos los hombres de la congregación y a los que ven el video. Nosotros se nos ha dado la autoridad de trazarle un rumbo a nuestras casas, a nuestras familias. Pero ese rumbo puede ser de destrucción si no dependemos de Dios. Si lo que nos motiva a trazar esa carta de navegación es nuestro egoísmo y nuestro deseo de autorrealización, podemos estar llevando al abismo a nuestra familia. Que lo que motive esa carta de navegación, que lo que motive ese destino que estamos trazando para nuestra familia, sea verdaderamente el beneficio de todos, no solo mi beneficio. Amén. Sin duda, esta naturaleza de amor que el esposo debe dar a su esposa le protegerá de no tergiversar su autoridad sobre ella. La base de dicha relación será el entregarse el uno al otro por el bienestar de su pareja. Esposos, su realización en su relación matrimonial no se halla, miren, escúchenme bien, porque uno sí se debe sentir realizado al interior de su matrimonio. Pero nuestra realización matrimonial no se halla en cumplir los sueños de mi corazón. Y en pos de ese sueño, utilizar a mi esposa como una herramienta para esto. No. El rol del esposo no es calificado por sus éxitos particulares. ¡Qué hombre tan exitoso como marido! Porque lo ascendieron en el trabajo, porque gana más dinero, porque adquirió ciertos bienes. Miren, si a nosotros nos van a medir como buenos esposos, no nos van a medir por los logros individuales. A mí no me van a decir usted es un buen esposo porque es un buen maestro en el colegio. A mí me van a decir es un buen esposo por el cumplimiento en que mi esposa tiene de la ley de Dios. Si mi esposa es temerosa de Dios, si mis hijos son temerosos de Dios, ahí sí me van a poder catalogar si yo soy un buen marido o no, porque esa es la tarea principal del marido. Y ese hombre que también es padre, es su tarea al interior de su hogar. Amén. Hablando de este mismo tema de los roles dentro del matrimonio, Pedro describe lo que debería traer como resultado el formar esto el varón en la mujer. Miren cómo habla de la mujer. Una mujer tan impactante que cautive a los demás, pero no por lo externo, sino por lo interno. Una mujer que plenamente agrada a Dios. Ahora, esa mujer que plenamente agrada a Dios es porque detrás de ella hay un marido que la está ¿qué? Que la está guiando, que la está dirigiendo, que la está ayudando a ser una mujer que agrada a Dios. Primera de Pedro 3 del 1 al 4 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestros atavíos no sean el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una mujer que no agrada por lo externo, sino por lo interno, por su santidad. Es por eso que el apóstol Pablo señala el objetivo del amor sacrificial de Jesucristo por su esposa y el resultado que obtuvo. ¿Cuál es el objetivo con el cual el Señor amó de tal manera a su iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Porque si entendemos el objetivo de Jesús entregarlo todo por la iglesia, entenderemos cuál es el objetivo de amar sacrificial, voluntario y con todo nuestro ser a nuestras esposas. Amén. Miren lo que dice Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá está,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a él mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo procede a explicar el objetivo y el resultado del amor sacrificial de Cristo por su esposa, la iglesia. El objetivo era santificarla. ¿Y cuál fue el resultado? Que se la pudo presentar a sí mismo con esplendor. Nuestro Señor Jesucristo santificó a su iglesia, es decir, la consagró solo para Dios. Él llevó a un grupo de hombres y mujeres de un estado de enemistad con Dios a un estado de reconciliación con Dios. Llevó a un grupo de personas de enemigos de Dios a hijos de Dios. De vidas egocéntricas a vidas centradas en Dios. Los pasó de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino glorioso de Dios, de esclavitud del pecado, cuyo fruto era la vergüenza y la perdición, a siervos de justicia, cuyo fruto es la vida eterna. Todo lo que su esposa, su iglesia necesitaba, él lo logró y lo obtuvo. ¿Cómo lo hizo? Él no lo hizo quedándose quieto, diciendo es problema de mi esposa, allá ellos. Hablando de ellos como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él trabajó por esa finalidad, se esforzó, dio todo de sí para lograr llevar a su esposa a ese estado de santidad, a llevarla delante de Dios. Pablo dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo, por medio de su obra, de su trabajo, de su labor, de su entrega, de su sacrificio, vivió una vida perfecta que su esposa no podía vivir. Y todos esos méritos se los dio a ella. En torno de los pecados de su esposa los cargó y se presentó así delante de Dios y recibió la ira que debía recibir su esposa. Miren todo lo que hizo el Señor. Ahora, yo como marido no puedo vivir una vida perfecta por mi esposa. Entonces tenemos que contextualizarlo a nosotros. Y tampoco va a ser recibir la ira de Dios por mi esposa. La relación con Dios es personal. Pero yo quiero volver al como lo dice el pasaje. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo es el verbo hecho carne. O sea, la palabra de Dios se hizo carne. ¿Cómo yo puedo contextualizar a eso? ¿Cómo puedo ser yo como Cristo? ¿Saben cómo yo soy como Cristo? Cuando yo al ver las falencias de mi esposa, lo que hago es enseñarle la palabra de Dios. Sentarme con ella y enseñarle la palabra de Dios y decirle, mira, así no estás actuando bien. Esa es la labor. Ahora, el centro de la palabra es Cristo. La santificación está directamente conectada a mi contacto con las Escrituras. Si yo no tengo contacto con las Escrituras, no voy a vivir una vida cada vez más santa. Debe haber una conexión. Y a mí me llama aquí la atención. Jesús se presenta a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ¿cómo la encuentra Jesús? ¿Jesús encuentra la iglesia sin mancha y sin arruga? La encuentra estropeada, la encuentra mal. Y Él mismo es el que la compone, el que la arregla. Podemos decir de esta manera que Jesús fue todo lo contrario al rey Asuero. ¿Se acuerdan del rey Asuero en el libro de Esther? Muchas veces se compara a Asuero como con algún atributo de Dios. Pero miren, Asuero actuó diferente. Porque estas mujeres se prepararon durante 12 meses para presentarse luego delante del rey. Y la más hermosa era la que, la elegida. ¿Y quién fue elegida? Esther. Así en ese orden de ideas no funcionó con Cristo. Porque Cristo no escogió a la iglesia más hermosa. Escogió a los peores, se los acabo de leer.
estando en nuestros delitos y pecados. Cristo murió por nosotros. Y al vernos en un estado paupérrimo y terrible, Él mismo nos santificó y nos quitó las manchas y las arrugas. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es el papel del marido. El papel del marido es que cada vez que vea una situación que no está bien y está fuera de orden en la vida de su mujer, es conducirla a las escrituras y a través de las escrituras santificarla. Pero a veces como maridos lo que hacemos es caerles duro y mostrarles su error y dejarlas solas. Aprenda, vaya, llore, arrepiéntase. Pero ¿y mi papel? Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo quiero leerles algo que está en Ezequiel, que yo sé que a más de un marido lo va a confrontar. Ezequiel 16 del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte alguna cosa de estas, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te vi, y te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Entré en pacto contigo, dije Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, te vestí con bordado, te calcé con tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collares en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, y fuiste hermosa en extremo. Prosperaste hasta que llegaste a ser reina, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. Yo leía este pasaje y yo decía: fui hipócrita cada vez que me enorgullecí en señalar las debilidades de mi esposa. Cada vez que la señalé con el dedo y le dije: estás fallando en esto, y no hice nada por ayudarla. Porque así Cristo no amó a su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo creo que no tengo que explicar este pasaje. Lo que acabamos de leer, Ezequiel, se te mete entre los huesos, varón. Si de verdad eres un hijo de Dios, alguien puede decir: esperé y no vi resultados en mi esposa. ¿Qué hiciste para ver resultados? Sí, es verdad, la iglesia de Dios al día de hoy no es pura, pero el Señor sigue trabajando para hacerla cada vez más pura. En este peregrinaje, en este tiempo de su primera venida, la iglesia no es totalmente pura. Pero cuando Él venga y seamos glorificados, Él se presentará a una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga.
la ilustración que trae el apóstol Pablo debe entender, o sea, con lo que él nos dice debemos entender claramente el papel del hombre. ¿Y saben por qué la iglesia es comprometida? ¿Saben por qué la iglesia se sujeta a Cristo? Porque la iglesia entiende lo que Cristo hizo por ella. Varón, ¿sabes por qué tu mujer se va a sujetar a ti? Se va a sujetar a ti porque verá en ti el amor sacrificial, voluntario y total que tuvo Cristo. Y la única respuesta a esa actitud es que te amará y se sujetará a ti porque verá en ti a Cristo. Ahora, mujeres, ya lo vimos en la semana pasada. Así no veas a Cristo, tú lo vas a hacer. En este momento tal vez como iglesia seguimos teniendo manchas y arrugas. Pero cuando llegue el tiempo de las bodas del Cordero, el Cordero recibirá una novia pura y sin mancha y él mismo estará trabajando en ello. La ha preparado para presentársela a sí mismo perfecta. Aún mire el celo que Pablo tiene al hablar del propósito de la iglesia. 1 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo, hablándole a los corintios, les dice: las he celado con celo santo, por eso no permitiré ninguna mancha y ninguna arruga en ustedes. 1 Corintios es una exhortación donde él señala los errores que estaban teniendo los corintios a la hora de congregarse como iglesia. ¿Y saben qué está haciendo él al exhortarles y al conducirlos a la palabra de Dios? Los está limpiando por la palabra. Marido, cuando tú le toleras una actitud incorrecta a tu mujer, no la estás ganando, la estás destruyendo. Pero tampoco haces nada cuando solo le llamas la atención y no la conduces a la palabra. No hacemos nada cuando solo señalamos el error y no mostramos el camino a la piedad. Y es que de tal manera el Señor ama a su iglesia que lo que es con la iglesia es con él. Por eso cuando Jesús le habla a Saulo de Tarso le dice: ¿por qué me persigues? Técnicamente ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No, técnicamente estaba persiguiendo a los que seguían a Jesús. Pero él, al permitir el maltrato, perseguir, apresar y aún matar, como lo hicieron con Esteban, a los que creían en Jesús, si se lo hacían a ellos era como hacérselo al mismo Jesús. Ejemplo, tu esposa está emproblemada por algo que ella hizo mal. ¿Tú la dejas morir? Usted verá. O tú vas y la usas, mira, si en esto lo hiciste mal, pero vamos a arreglarlo de esta y esta otra manera, la palabra nos enseña esto, aquello y lo otro, y ella cuenta con un apoyo. Ese es nuestro papel. ¿Y por qué Jesús ama así a la iglesia? Porque la iglesia fue el regalo del Padre al Hijo. ¿Por qué el varón tiene que amar tanto a su mujer? Porque la Biblia dice que la mujer es un regalo de Dios para el varón. Es un regalo divino. La semana pasada vimos cómo Dios trajo a la mujer al hombre para que fuese su ayuda idónea, para que lo complementara. Vimos que era un regalo de Dios. Y de la misma manera la Escritura nos presenta que la iglesia es el regalo del Padre hacia Jesús. Y su esposa necesitaba de él. Así como la iglesia necesitaba de Jesús, nuestras esposas necesitan de nosotros, maridos. El punto principal de Pablo que presenta aquí es el amor de Cristo por la iglesia. La iglesia tiene como base el entender que está en un precioso estado. En un estado donde el Señor le ama, donde ella es el regalo divino para Jesús, y por eso Él se sacrifica, y su sacrificio es significativo. William Hendrickson dice lo siguiente: es claro que esta obra de gozoso reconocimiento público la realiza con mira a sí mismo, hablando de Jesús.
para que con esto Él se regocije y sea glorificado, puesto que la salvación nunca tiene su meta final en el hombre, sino en Dios. ¿Por qué Jesús se presenta a sí mismo una iglesia perfecta y sin mancha? Una iglesia gloriosa. La gloria se la llevará el mismo Jesucristo, la gloria se la llevará el mismo Padre, porque es que todo este plan de salvación no gira en torno al hombre, sino en torno a Dios. Tú, varón, ¿por qué vas a trabajar en el carácter de tu mujer? ¿Para tú enorgullecerte que tienes la mejor mujer? No. Porque tú vas a poder, el día que estemos con el Señor, presentarle tu mujer a Cristo. Y le vas a poder decir, mira, la mujer que tú me diste, no vamos a responderle como respondió Adán a Dios. Pequé por la mujer que tú me diste. No. Nos presentaremos por la obra de Cristo diciéndole, Señor, mira la mujer que tú me diste. En el momento en que la recibí era imperfecta, pero con la ayuda de tu palabra, y así como tú tuviste paciencia conmigo, yo la tuve con ella, y mira, una mujer piadosa. Presentarle una mujer piadosa a Dios no es un acto de reflexión pasiva. Yo debo actuar. Debo hacer algo al respecto. El apóstol Pablo nos ha mostrado lo que el Señor Jesucristo hizo por su esposa para entrar a decir cuál es el rol del esposo que debe cumplir. El rol que debe cumplir el varón es formar mujeres santas para Dios. Sin duda, hombres y mujeres son responsables de su santidad, pero el esposo se le ha colocado una responsabilidad bien importante sobre su hogar, sobre la santificación de su esposa y de sus hijos. Pero para poder cumplir con el rol que se le demanda al esposo, éste debe entender el principio de que aquí Pablo señala claramente y repite: que tu esposa esté unida a ti de una manera maravillosa, poderosa, misteriosa. Entiende, marido, que la mujer es una extensión tuya. Y si la mujer es una extensión del varón, la mujer no podrá ser santa si el varón no es ¿qué? Santo. Una mujer santa para Dios yo la podré presentar si yo trabajo en mi santidad. De la misma manera en que Jesús relacionó su existencia con la iglesia, el esposo debe relacionar su vida con la misma vida de su esposa. William Berkeley dice: el esposo está unido a ella como los miembros del cuerpo están unidos entre sí. No le es posible pensar en separarse de ella más de lo que podría pensar en hacer pedazos de su propio cuerpo. No hay división. Cristo hizo de su esposa, la iglesia, una esposa esplendorosa por medio de su obra, de su labor, de su trabajo, de su esfuerzo. Asimismo, el esposo debe hacer de su esposa lo que ella debe llegar a ser. Debe ayudar y guiar a su esposa en su proceso de santificación, y eso solo será posible con amor sacrificial. Para hacerlo, el esposo debe ser quien lidera dicho proceso de santidad. Debe ser también santo. Por eso el amar a su mujer es una manera de exteriorizar que se ama a sí mismo. El esposo trabaja para que su esposa crezca espiritualmente y se desarrolle en todo aspecto en su vida. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El esposo debe entender que ella no es igual a él. No tiene las mismas necesidades que nosotros tenemos para ser suplidas. Ella necesita sentirse protegida y amada, mientras que nosotros hemos sido puestos para proteger y amar. Miren, están tan desdibujados los papeles al día de hoy que vemos hombres allá afuera faltos de amor, cuando son ellos los que deben proporcionar amor, y buscando quien los proteja emocionalmente. ¿No han visto esa clase de hombres? Los papeles están tan desdibujados que hay hogares donde el varón de la casa pareciese que fuese la mujer.
Por todo se parte el hombre. Por todo se quiebra, por todo se daña y la que saca el pecho es la mujer. Un ejemplo bíblico de esto es Jezabel y Acab. Acab le dice a Nabot, véndeme la viña, y Nabot le dice, no, un hombre de principios, no vendo la viña porque la viña me la entregó el Señor, fue la tierra que me heredó Dios y yo no la voy a vender por plata. Un símil acerca del cielo, ¿no? De cómo no vender nuestra herencia eterna por dinero terrenal y pasajero. ¿Y saben qué hace Acab? Nada. Al ver que una persona él es el rey, un rey impío, delante de un hombre con principios. ¿Y saben qué hace? No hace nada. Se va a darle quejas a su mujer. Ay, no me quiso venderla. Y yo la quiero. Tranquilo, papi, tranquilo, yo le arreglo. Parece que fuera su hijo, no su esposo. Y se va Jezabel y de manera fraudulenta levanta un poco de jueces que hablaron cosas incorrectas de Nabot. Finalmente Nabot termina juzgado y por supuestamente blasfemar a Dios, lo apedrean y muere. Y Jezabel dice, aquí tiene su viña, vaya y haga con ella lo que quiera. Así son los varones de esta época. Encuentran su seguridad en la mujer, cuando es la mujer la que tiene que encontrar seguridad en el varón. La crisis de varonilidad en esta época no es sencillamente que todo el mundo empieza a hablar así como raro y hola, ¿cómo estás? La crisis de varonilidad no está en el homosexualismo. La crisis de varonilidad está en aún hombres muy heterosexuales que tal vez se acuestan con 1001 personas, pero no tienen ni esto de varón, porque no le brindan seguridad a su esposa, no la protegen y son incapaces de amar. Efesios 5, 29 al 30. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Cuál es el propósito del marido con la mujer? Sustentarla y cuidarla. La palabra de Reina Valera donde se usa para cuidarla, en él es literalmente calentarla o abrigarla. Es decir, protegerla. Ese es el papel del esposo con la esposa. Él es el responsable de hacerla brillar, de que sea esplendorosa. Debe darle un ambiente a su hogar, en una vida íntima en que ella se sienta segura y así crezca en el camino de santidad. Como un buen pastor, que es el marido, debe proteger a su esposa. Así como el buen pastor, que es Jesús, cuida a su rebaño. Somos el objeto especial de su providencia. Si no, lean el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ven de todo lo que rodea a Jesús a su iglesia para conducirla a una buena finalidad. Varón, marido, ¿tú rodeas de todas esas garantías a tu esposa? Porque el Señor lo hace con nosotros, o si no sería imposible que llegáramos a buen destino. El esposo debería preguntarse, ¿es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? Qué buena pregunta es esa. ¿O acaso es más como Cristo a pesar de mí? Porque yo les digo una cosa. El propósito de Dios con tu esposa se cumplirá contigo o sin ti. Cuando una persona es elegida, Dios cumplirá su propósito en esa persona. Acuérdese lo que dice, la Biblia no se contradice. Y acuérdese lo que dice Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni huesos, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, aún el mal papel de un marido no podrá apartar a su esposa de Cristo. Amén. Pero al marido se le pedirá cuentas. Vuelvo y te pregunto, ¿tu esposa es más como Cristo por lo que tú has hecho en ella? ¿O a pesar de lo que has hecho en ella, se parece a Cristo? Si mi esposa lleva muchos años conmigo y aún no cambia en ciertos aspectos y deshonra a Dios en su comportamiento, eso deja mucho que pensar de mi liderazgo. Miren lo que dice normalmente la gente. La gente cuando llega a una consejería,
lo que dice es, pero pastor, mire lo que ella hace conmigo, hace esto, aquello, lo otro. ¿Y cuánto lleva en esa situación? ¡Años! Eso más que hablar mal de ella, habla mal de ti. Porque si lleva mucho tiempo en esa situación, quiere decir que tú has tenido poca influencia sobre ella. ¿Lo comprenden? Y el marido llegaría a preguntarse entonces, ¿qué he hecho para cambiar ese comportamiento en ella? ¿Le he alimentado de la palabra y con esta le he limpiado de su inmundicia? ¿O he sido negligente y en medio de su pecado no he hecho nada al respecto? El apóstol Pablo señala esta responsabilidad del hombre con un mandamiento dado en la creación. Es decir, que esto viene antes de la misma caída. Esta responsabilidad del hombre sobre la mujer trasciende la caída. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo no sé si han preguntado por qué, y esto lo cita Pablo exactamente en Efesios 5:31 como está en Génesis 2:24. No sé si ustedes se han preguntado por qué el Señor habla de desconectarse de la familia y conectarse a la pareja. Quiero acá remontarme a los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, los 5 primeros de los 10 mandamientos hablan de mis mandamientos con respecto a Dios. No tener dioses, no hacerme imagen, no inclinarme ante ellas, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el día de reposo. 5 mandamientos con respecto a Dios. Ahora, esos mandamientos con respecto a Dios deben evidenciarse con el prójimo. Pero ¿saben cuál es la conexión? Los padres. El 6.º mandamiento. Lo que conecta mi relación con Dios a mi relación con el prójimo son los padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque los padres son los encargados de formar a los niños para que tengan temor de Dios. ¿Me comprenden? El temor de Dios que se verá reflejado con los demás está conectado en la enseñanza de los padres a los hijos. Tengan eso ahí claro. La mujer sale de su hogar y al salir de su hogar, su primera influencia ya no van a ser sus padres que la formaron, sino ahora su influencia va a ser ¿quién? Su marido. ¿Están entendiendo esto? Y así como papá y mamá te enseñaron, mujer, ahora será tu marido el que te enseñará. Y seré yo enseñando a Elisa hasta que ella se case. Y Elisa dice, uy. Hasta que ella se case y de ahí en adelante, ¿quién le enseñará? Su marido. O sea que cuando hablamos de honra a tu padre y a tu madre, tiene igual de importancia como cuando te están diciendo, sujétate a tu marido. ¿Tiene el importante papel de nosotros, varones? La responsabilidad desde que se casan ahora de educar a su familia la tiene ¿quién? El varón. Los dos serán una sola carne. Habla de la relación íntima sexual, pero también habla de la intimidad que debe haber entre el hombre y la mujer en cuanto como el hombre, su esencia, su santidad, su temor de Dios, lo deposita en su mujer. Alguien comentó, la esposa ha de ser lo más importante en la vida de él después de Jesucristo, hablando del marido. Para él y ella, el cónyuge es más importante que sus padres, hijos, amigos y amigas, trabajos diversos, tiempo y demás. Llegar a este punto de compromiso demanda tiempo, comunicación, sensibilidad y lealtad. Esta prioridad debe reflejarse en las decisiones que toman cada día. Y terminamos con Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿De cuál misterio está hablando? Él acaba de decir, y los dos serán una sola carne. Así como Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno. Se los he dicho hasta el cansancio. Después de que una persona nace de nuevo y Cristo habita por la fe en su corazón, ¿cuándo se vuelve a separar esa persona de Cristo? Nunca. La unión con Cristo es eterna y es por la unión con Cristo que la iglesia poco a poco terminará
de dejar de tener manchas y arrugas. El hombre y la mujer han sido unidos de manera perpetua hasta que la muerte los separe, porque la verdadera unión de toda persona debe ser la unión con Dios en la glorificación. Pero cuando habla de grande es este misterio, está hablando de que el matrimonio fue creado por Dios, la institución del matrimonio fue creado para mostrar una verdad espiritual que es la unión de Cristo con la iglesia. Así de importante. Ese es el gran misterio, cómo dos personas pueden llegar a ser una. Es decir, un matrimonio exitoso solo depende de una milagrosa intervención divina. ¿Me comprenden? Y cuando hablamos de un matrimonio exitoso estamos hablando no de que tengan bienes y riquezas. Hay gente tan pobre que lo único que tienen es plata. Estamos hablando de personas que cumplen con su rol y viven para la gloria de Dios. El gran misterio es como hay de gloria en que la iglesia esté unida a Cristo, la misma gloria hay en que la mujer esté unida a su varón y los dos apunten a un mismo lugar y ese lugar sea la gloria de Dios. Amén. Hoy hemos visto cosas maravillosas, voy a dejar hasta aquí. Termino con lo que dice Martin Lloyd-Jones. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que siempre debemos pensar acerca del estado matrimonial en términos de la doctrina y la redención? ¿Es esa nuestra manera corriente de pensar acerca del matrimonio? ¿Bajo qué sección en los libros encontramos los que tienen que decir algo acerca del matrimonio? Siempre los vemos bajo la ética, pero no pertenece a la ética. Debemos considerar al matrimonio en términos de la doctrina de la redención. Porque así como Cristo presentó a la iglesia sin mancha y sin arruga y ganó la salvación por ellos, al interior del matrimonio, cuando la mujer se sujeta al varón y el varón es la autoridad de la mujer, ellos al cumplir sus roles están siendo como Cristo. Y es imposible que seamos como Cristo si el primero no fue perfecto. Amén. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias.